Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Son importantes también los temas de derechos humanos y el análisis sociopolítico de ellos. Estamos hablando un poco sobre el tema que en debate se ha generado en los últimos días, sobre una propuesta de ley que hay en la Asamblea Legislativa de Ley de Reconciliación Nacional y una comisión ad hoc que se ha creado en el Parlamento salvadoreño para debatir este proyecto de ley. Se han generado reacciones ante los comentarios que han dado diputados y diputadas que conforman dicha comisión. Y vamos a discutir un poco sobre esto desde la perspectiva de diversas organizaciones demandantes y también abogados, también de derechos humanos que ven estos temas. Y es un gusto para mí recibir a Benjamín Cuellar, abogado, especialista en derechos humanos, y también saludamos cordialmente a Ima Girola, vocera de CEMUJER. Buenos días, bienvenidos a República. Ima, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días, Benjamín, amigas y amigos, para hablar sobre esta nueva ley de impunidad. Gracias por tomar la invitación, Benjamín, qué gusto volver a encontrarnos. Gracias. Bueno, vamos de lleno entonces al tema. Tener una primera reacción de ustedes sobre este proyecto de ley. Probablemente lo que ha generado más reacciones, entre varios aspectos que están en esta propuesta, es el alcance de la ley que aparece en el artículo 1 de este proyecto de ley, que menciona, y lo leo textual: se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector al que hubieran pertenecido, que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con estos, y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20 antes del 1 de enero de 1992. Tener una primera reacción sobre esto, Benjamín, el marco de este artículo o del proyecto de ley en el artículo 1, que es muy parecido, muy calcado a proyectos el que estaba del año 93. Yo empiezo, con algo previo al artículo 1, los considerandos, ¿verdad? ¿Por qué? Yo no le llamo ley de reconciliación nacional, porque yo le digo ley Parker, ¿verdad? Porque es su promotor. ¿Y por qué no le llamo ley de reconciliación nacional? Porque aquí dice en los considerandos, ¿verdad?, que la reconciliación nacional ya se alcanzó. El segundo considerando dice que uno de los grandes objetivos del acuerdo de paz del 16 de enero de 1992 fue la reconciliación de la sociedad salvadoreña, habiendo las partes cumplido dicho acuerdo. Y entonces dice que porque una se desarmó y se convirtió en partido político y la otra creó instituciones, ¿verdad? O sea, ya la reconciliación se alcanzó. Entonces, ¿de qué sirve esto? Esto no es ley de reconciliación, entonces. Bueno, con el artículo, ¿verdad? El primer artículo plantea: se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional. Eso me recuerda a mí algo que tengo por acá también y que va a servir, creo yo, debería servir para la conversación que vamos a tener. Artículo 1. Se concede amplia e incondicional amnistía a favor de las personas que hubieran participado, a favor de los funcionarios, autoridades, empleados, agentes de la autoridad y cualquier otra persona, civil o militar, que de alguna manera parezcan ser responsables de infracciones a las leyes que puedan conceptuarse como delitos de cualquier naturaleza al proceder en todo el país al restablecimiento del orden, represión, persecución, castigo y captura de los indicados en el delito de rebelión antes mencionado. Palacio Nacional, San Salvador, a los 13 días del mes de julio de 1932. Cúmplase. General Maximiliano Hernández Martínez. O sea, este país es un país que vive de amnistía en amnistía. O sea, por eso yo creo que más que hablar de justicia transicional, y perdón que me vaya a ir, porque a eso me remite el artículo 1, hay que hablar de impunidad tradicional, ¿verdad? Lo del término de justicia transicional, yo lo decía en una reunión hace unos días. Si queremos que se aplique justicia transicional en El Salvador, empecemos a dejar de hablar de justicia transicional porque la gente no entiende qué quiere decir eso. Y hablemos de impunidad tradicional y sus consecuencias. O sea, desde 1932 hay una impunidad que se consolida, que es permanente, ¿verdad?, que está presente en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada también, ¿verdad? Y entonces que este artículo lo que viene a hacer es a decir más de lo mismo. Y entra en contradicción con el artículo 2, porque exceptúa, ¿verdad?, el artículo 2, hechos delictivos que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y todo eso. Entonces, ¿es amplia, absoluta e incondicional o no entran estos crímenes, ¿verdad? Y por ahí después más adelante mencionan delitos sobre narcotráfico y terrorismo, etcétera, que son leyes que no estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos de los que trata esta ley. Entonces es un mamotret, es un revoltijo que han hecho
para decir que han cumplido la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la amnistía, que la declara inconstitucional, la amnistía de 1993, ¿verdad? Y endulzarle el oído a la gente con palabras como eso, ¿verdad? Palabras como esa, reconciliación nacional, verdad, justicia, reparación. No, hombre, por favor. Hay un aspecto de lo que ha mencionado Benjamín Ima también y tener su reacción sobre esto, no solo el tema del articulado, ya lo decía él, pero quiero escucharle su análisis sobre esto, es cómo queda entonces la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía con esta propuesta, con este proyecto de ley. Se menciona y la deliberación que ha tenido en la comisión ad hoc o algunos de los argumentos es que no contraría, pero la pregunta que nos lleva a esto es, ¿lo hace? ¿En qué aspectos hay contradicción y en qué se puede observar respecto a la demanda de inconstitucionalidad y la sentencia de inconstitucionalidad más bien que definió la anterior Sala de lo Constitucional hace un tiempo, hace algunos años? No, la sentencia está incumplida, sin lugar a dudas. El Estado salvadoreño no ha hecho un acto realmente de seriedad, de responsabilidad histórica y de respeto a la historia y a las víctimas. Y esta propuesta que está acá es no solo en algunos artículos una copia fiel de la ley de amnistía del 93, que es inconstitucional, sino que además, voy a decir peligrosa, porque cuando se utilizan términos que pareciera ser, que dicen, que cumplen la sentencia, que nos llaman a reconciliarnos y ciertamente en esta idea eufemista, ¿verdad? Que sí, la reconciliación nacional se vuelve entonces un manifiesto manipulador, no solo de las realidades, sino que además encubridor de la impunidad. Lo hemos revisado detenidamente desde los considerandos también. Cada uno de los artículos hay contradicciones, en cada uno de ellos podemos encontrar elementos o bien de amnistía manifiesta, o bien de amnistía express, o bien de amnistía encubierta, pero en todo caso de impunidad. Y se recogen un par de elementos que no vienen al caso en lo absoluto, como muy bien ya lo decía Benjamín, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo del año 2006, la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas del año 2003, la Ley Especial contra el Delito de Extorsión del 2015. Es decir, esto no tiene nada que ver en medio de todo esto, pero además se hace una invisibilización total de las víctimas y del concepto de graves violaciones a derechos humanos, del concepto de lesa humanidad, del concepto de crímenes de guerra, de violaciones al derecho internacional de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y esto no es que sean expresiones ya prefabricadas, prehechas, es que estamos hablando del irrespeto y de espaldas a la Constitución, a la sentencia y a una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos definitivamente ratificados por el Estado salvadoreño, que son ley de la República, pero otros que son de obligatorio cumplimiento porque son parte de un derecho consuetudinario del ius cogens que está ahí presente y que no puede el Estado salvadoreño revertir o venir a decir que todo va a ser bajo los parámetros de esta misma ley. Ahora esta misma ley se vuelve el parámetro para el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad. Y luego encontramos expresiones graves, porque leía solo para poner un ejemplo, y perdona que me introduzca de lleno en el articulado, pero por ejemplo en este caso, en el artículo 12, abreviación de plazos, reglas especiales del procedimiento. En realidad todos los artículos tienen una serie de objeciones en materia constitucional, en materia de derechos humanos, en materia de irrespeto y de invisibilización a las víctimas. Pero solamente para tomar un pequeño ejemplo de cómo va esto. Sí. Expresa la extinción de la acción y responsabilidad penal
por prescripción se decretará en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte. Pero si ya sabemos que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, ¿qué hace esta expresión aquí? Pero hace un poco camuflada en medio de un extenso artículo que habla sobre abreviación de plazos, pero de repente aquí nos coloca como esa cascarita este elemento sobre la prescripción en cualquier momento del proceso, dice acá. Pero luego menciona las personas de la tercera edad que resultaren responsables como autores o partícipes de los graves hechos contemplados en la presente ley, ¿verdad? O con enfermedades crónicas o terminales médicamente comprobadas, etcétera, no estarán sujetos a sanción penal alguna. En ningún caso se impondrán penas accesorias. Esto es una amnistía express, porque si entonces las personas, si dice las personas de la tercera edad, refiriéndonos entonces a toda persona mayor de los 60 años, pues entonces aquí esto es para todas las personas entonces que participaron durante el conflicto armado. En los 80s, cualquier persona que hubiese estado vinculada con graves violaciones a derechos humanos y que hubiese tenido mínimo 20 años, pues entonces ya está amnistiada por esta propuesta de documento, ¿verdad? Con todo respeto, pero es que realmente cuando una lo lee, cada vez de entrada encuentra una serie de incongruencias en materia constitucional, pero luego las incongruencias se hacen más que evidentes, y usted puede seguir con cada uno de los elementos y que con seguridad vamos a seguir hablando en esto, pero un punto central es: el Estado salvadoreño no está cumpliendo. Esto es una falta de respeto a las víctimas, a la historia, y no nos dejemos impresionar por los nombres de reconciliación nacional y un par de veces que se menciona ahí verdad, justicia y reparación. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escucharles sobre las declaraciones que han brindado los diputados que conforman dicha comisión y cuál es la lectura y análisis que ustedes hacen de los posicionamientos que estos han tenido y la construcción de este proyecto de ley. Me gustaría tener su lectura sobre esto y también cómo quedan las otras instituciones del Estado en función de la sentencia que brindó la Sala de lo Constitucional. Aquí hablamos de la Fiscalía, perdón, de la Asamblea, pero cómo queda la Fiscalía General de la República, cómo queda la Presidencia de la República, cómo quedan las instituciones del órgano ejecutivo para el cumplimiento de dicha sentencia. Volvemos en instantes. Seguimos platicando en esta segunda parte de República del miércoles 13 de marzo sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional presentada por el diputado Rodolfo Parker. Tenemos las reacciones y los análisis en este set con Ima Girola y Benjamín Cuellar. En este momento van a aparecer declaraciones que han brindado diputados de dicha comisión ad hoc que está abordando este proyecto de ley. Escuchemos y prestemos atención a tales declaraciones que han brindado los diputados Vargas y el diputado Parker, y luego veamos las reacciones de nuestros invitados. Regresamos. Sinceramente, Nidia, no fue cierto. Hubo quienes lo dijeron, hubo quienes lo repitieron, hubo quienes incluso le informaron a la Oficina de Naciones Unidas. Yo me vi obligado a mandar una nota particular adjuntando el documento entero para demostrar a la Oficina de Naciones Unidas que lo que le habían informado no era cierto. O sea, no estamos en esa dirección, es lo que quiero aclarar aquí en el seno de la comisión ad hoc. Nunca esa propuesta tendía a incluir en una amnistía, en una modalidad de amnistía, esos casos graves. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Rodolfo Parker sobre el debate que se ha dado en la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa sobre esto. ¿Tu reacción, Benjamín? Bueno, los principios actualizados para la promoción y protección de derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas definen la impunidad como la inexistencia de hecho o de derecho, ¿verdad? O sea, esto es de derecho, si lo aprueban, ¿verdad? Aunque no nos guste, si lo aprueban, sería de derecho, sería una ley. Pero de hecho, ¿verdad? Es la inexistencia de hecho de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención,
procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas. Ahí me quedo. ¿Qué apropiado tiene la condena de 1 a 7 años de servicio de utilidad pública? Ya me imagino a un general, ¿verdad?, o a un excomandante, ¿verdad?, chapodando el Parque Cuscatlán, ¿verdad?, o pintando la pared del muro de la Tercera Brigada, quitándole el nombre de Domingo Monterrosa, que no se le ha hecho, ¿verdad?, ni en 10 años de gobierno de la exguerrilla. Entonces, eso no es sanción apropiada, no es condena apropiada, por favor. Entonces, que no me vengan de que va a convencer, ¿verdad?, el promotor de esta ley a la alta comisionada de Naciones Unidas, ¿verdad?, hija expresidenta de Chile, hija de un preso político que murió, ¿verdad?, en la dictadura de Pinochet, murió por las torturas en la dictadura de Pinochet. La presidenta Bachelet la va a convencer con eso, mandándole este texto, porque dice que le mandó el texto original. Más se va a hundir, ¿verdad?, más se va a hundir. Y yo quisiera mencionar también otra declaración que no aparece ahí, pero que también se le ha escuchado al promotor de la ley, Parker, porque yo no alcanzo a pasar de los considerandos de esta ley. Ahí me quedo trabado. Porque dice, considerando cuarto, que han transcurrido 26 años de la firma de dicho acuerdo, del acuerdo de paz, y del cumplimiento del mismo, sin que los graves hechos del conflicto vuelvan a ocurrir, en clara evidencia que las transformaciones institucionales impulsadas y realizadas por el Estado salvadoreño constituyeron un avance sustantivo en materia de respeto a los derechos humanos y garantía de no repetición de los hechos ocurridos, ¿verdad? Y esto que está aquí lo ha dicho también con micrófono y con cámara enfrente, ¿verdad? Y el bus que incendiaron en Mexicanos con una niña, creo que de meses, ¿verdad? Una criatura, no sé si niño o niña, de meses, en mayo, finales de mayo, principios de junio del 2010. Ese hecho no es atroz, no es una atrocidad. Y no se están repitiendo las masacres, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las ejecuciones individuales, los ataques a policías, ¿verdad?, las desapariciones de soldados. O sea, se están repitiendo los hechos, independientemente de los actores o las motivaciones. Los hechos se repiten como se repitieron después de 1932, al decretar una amnistía, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué se empeñan tanto en querer defender creo que son al menos de 200 los que aparecen mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Y por eso hacerle pagar tan alta cuota de sangre, de dolor, de muerte, de angustia a la sociedad salvadoreña en la actualidad. Porque para mí un desafío grande que se tiene es que los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad?, los y las jóvenes que viven en esas zonas asediadas por la violencia, ¿verdad?, ya sea por agentes del Estado o por integrantes de maras, ¿verdad?, entiendan que eso que les he planteado yo, que desde 1932 se le ha dicho al victimario, usted puede volver a hacer lo que hizo, aunque sea lo peor, porque aquí no hay castigo. Y a la víctima que le diga, mire, usted quiere justicia, ¿verdad?, ahí vea cómo hace. Hay un aspecto que quiero retomar también para el debate, es el tema del derecho a la verdad, es decir, el acceso a la verdad sobre estos temas que puedan contrarrestar a la noción que discutíamos en el bloque anterior del tema de la impunidad. En este momento van a aparecer en pantalla unas declaraciones que brindó Sidney Blanco, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, cuando fue consultado en una entrevista para el periódico digital El Faro, cuando habla sobre este proyecto, sobre el tema de la amnistía. Aquí va a aparecer tal elemento. El derecho a la verdad forma parte de los derechos de las víctimas, pero también hay una responsabilidad estatal. En estos temas, como en los delitos en general, hay dos intereses. Probablemente el interés de la víctima propiamente podría ser la reparación y la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, pero hay además una responsabilidad estatal, y esta es sancionar a los culpables de graves violaciones de derechos humanos, de manera que el Estado no puede soslayar la obligación de sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Sidney Blanco, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, que lo brindó para el periódico digital El Faro. Y aparece este tema, la verdad, pero sobre todo las víctimas, la reivindicación de las víctimas y en este caso el seguimiento y la investigación de violadores de derechos humanos y cómo este tipo de proyectos de ley puede obstaculizar tal sentido, tal elemento. Sí, sin lugar a dudas. Acá se habla, sí, de la reparación integral y por cierto que lo que está de reparación integral es el nombre. La frase, reparación integral, porque en realidad acá no se habla de reparación integral, comenzando porque tampoco se plantea el llegar a la verdad. El llegar a la verdad no es una frase hueca,
El llegar a la verdad implica la investigación sistemática, independiente, imparcial, objetiva, profunda, científica, para llegar a esclarecer los hechos. No es simplemente que alguien se pare a decir, sí, fíjese que pasó tal cosa. ¿Y quién le cree después de 40 años que ocultaron la verdad y que fue todo un aparato el que ocultó la verdad? Hay que investigar. Y acá no solamente no se plantea la investigación, sino que tampoco se plantea el enjuiciamiento, tampoco se plantea el proceso judicial como tal. Y es que para poder llegar a identificar si la persona va a tener una X o Y sanción, hay que pasar por todo el proceso, determinar su culpabilidad, determinar su responsabilidad, determinar las acciones y lo que pasó y cómo pasó, para luego llegar a una sentencia y que efectivamente tiene que ser proporcional. ¿Cómo es posible que acá simplemente se haga amnistía express en algunos casos o encubierta en otros, como ya lo señalábamos, y simplemente se nos quiera vender la idea de que, claro, acá no, es que no se trata de la cárcel? Y yo quisiera hablar un momentito sobre el tema de la cárcel, porque pareciera ser que se está envolviendo en una cortina de humo el tema de la prisión. Cuando hablamos de cárcel, pareciera que se nos está hablando de venganza. Y entonces, de pronto, podríamos hablar que entonces el Código Penal es un código vengativo, porque habla de prisión en varios delitos, la pena privativa de libertad. Entonces, cuando estamos hablando de cárcel, estamos hablando que ha pasado por todo un proceso de investigación, de enjuiciamiento, hasta llegar a la sentencia, que se ejecute esos años de prisión que le corresponde de manera proporcional por los graves delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, hasta ese punto se podrá en todo caso identificar cómo se ejecutará la pena, si es que fuera el caso. Pero acá, en ningún momento, cuando hablamos de justicia y de justicia transicional, aunque Benjamín dice, bueno, hablemos de no impunidad, ¿verdad? Es justicia, claro. Estamos hablando de asegurar la represión legal efectiva de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y la imprescriptibilidad. Entonces no nos vengan a decir a nosotras que si de pronto las víctimas decimos, mire, pues si se llega a cárcel, se llega a cárcel. Vengativas. No. Y se han dado expresiones de grandes descalificaciones. Personalmente creí que ya habían superado ese tipo de expresiones, pero es absolutamente claro lo que hemos venido escuchando, y expresiones sinvergüenzas también, perdón por los calificativos, pero expresiones sinvergüenzas cuando se quieren cobijar en el discurso de las organizaciones de derechos humanos y de los comités de víctimas y salen ahí dándose golpes de pecho cuando en realidad han sido partícipes de este proceso. Y quiero señalar también que en reiteradas oportunidades las organizaciones de derechos humanos hemos descalificado esta comisión ad hoc por su naturaleza, por su composición, por los procedimientos que han utilizado, y les hemos dicho, retírense dignamente de esa comisión. Pero no solamente se trata de las personas en sí, es que detrás de esto están los intereses de las partes responsables del conflicto armado. No pueden participar porque de alguna manera lo que están haciendo es buscando una autoamnistía, de alguna manera. Por otro lado, también hemos identificado dentro del documento elementos que terminan siendo de retardación al acceso a la justicia. Cuando se habla, por ejemplo, en el artículo 5 de la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación, por ejemplo, que no sé si también es tratar de retomar otra vergüenza que hizo el presidente de la República de El Salvador a través de sus emisarias, de sus delegadas de Cancillería en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de semanas, cuando sacan un poco así como que de la manga de la camisa este tema de una comisión, ¿verdad?, llamada de otra manera. Pero al final se vuelve no solo una instancia retardadora del acceso a la justicia para las víctimas, sino que también se vuelve una instancia
que termina por representar los intereses de los victimarios. Tengo que hacer la pausa, sí. Ima, pero al regresar cerramos la idea que usted está planteando en este momento y también tenemos los últimos comentarios de Benjamín. Volvemos en instantes. Último bloque de esta segunda parte de República. Hablamos sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional, el trabajo o la discusión que se ha hecho en la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa sobre esto. Lo hablamos con Ima Girola y Benjamín Cuellar. Teníamos pendiente en el bloque anterior, Ima, que usted pudiera cerrar la idea sobre lo que presenta este proyecto de ley y ante el comentario que poníamos en pantalla de Sidney Blanco, cómo queda la responsabilidad estatal. No solo hablamos de la Asamblea Legislativa y los inconvenientes y señalamientos que ustedes hacen de la naturaleza, la conformación y los resultados que provienen de esa comisión ad hoc, sino que cómo queda la Fiscalía General de la República, cómo queda la Corte Suprema de Justicia, los juzgados específicamente, cómo queda la Presidencia de la República ante este tema. Bueno, por un lado, en el caso de la Fiscalía General de la República, y aunque en la resolución de seguimiento de la sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional el año pasado manifiesta que hay un cumplimiento parcial en el caso de la Fiscalía, nosotras en CEMUJER advertimos un grave retroceso en el caso de la Fiscalía General de la República porque estamos ante un titular electo inconstitucionalmente, un titular que además no cuenta con las credenciales en términos de independencia y en términos de imparcialidad para el desarrollo de estas funciones. Pero además de esto, estamos hablando que el aparataje completo de la institucionalidad del Estado no está en función ni del respeto a los derechos de las víctimas, ni del respeto al cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y acá tenemos al Ejecutivo, por ejemplo, y a la Presidencia de la República, que además el presidente es el comandante en general de las Fuerzas Armadas, y hasta ahora ninguno de los dos que estuvieron en estos periodos, ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Serén le ordenaron al ministro de la Defensa Nacional abrir los archivos. El Ministerio de la Defensa Nacional ha sido uno de los principales obstáculos y obstaculizadores para el acceso a la justicia, pero además estamos hablando que todo el aparataje estatal simplemente está buscando encubrirse y tratar de no asumir su responsabilidad. En este sentido, el llamado realmente es a identificar por parte de las organizaciones las acciones y las estrategias, y por supuesto que ya lo estamos haciendo desde diferentes espacios, y el Concierto de Naciones también a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque lo que se está dando en El Salvador es, sin lugar a dudas, parte de un proceso a nivel regional. Ya en Guatemala se está generando una situación similar, y lo que estamos viendo es simplemente borrón y cuenta nueva. Aquí se habla hasta de la extinción de la acción penal, cuando sabemos que eso es también inconstitucional, que en todos los delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, no solo no hay prescripción, sino que además no se extingue la acción penal. En este sentido, lo que estamos viendo acá no solamente es en este documento, se podría generar otro documento, pero lo que estamos viendo es una insistente y deliberada acción de no cumplimiento, de impunidad, de dejar a los victimarios no solo en libertad, sino que simplemente que quede en el olvido toda la historia que hay acá de por medio. Y el llamado sí también es para el Estado salvadoreño, porque está en un franco retroceso en materia de derechos humanos. Ahora bien, está esta propuesta, Benjamín, pero hay una contrapropuesta. Imagino que estarás pensando o elementos que tenés para esto. ¿Qué marcaría? Tenemos poco tiempo, pero ¿qué elementos son los principales de una contrapropuesta a este proyecto? Pero antes yo quiero mencionar, o sea, ¿verdad? Que dijo Sidney Blanco. Sí. Yo soy autista desde que soy adolescente, seguidor de Luis Eduardo Aute, hasta lo traje a un concierto aquí a la UCA. Él dice en una canción, arte, en un poema,
arte, poesía, belleza, extrañas palabras, serán un conjuro. Hoy cualquier cerdo es capaz de quemar el Edén por cobrar un seguro. ¿Sí? Verdad, justicia, reparación, ¿verdad? Sanción, son extrañas palabras en este país, extrañas palabras en este país. A mí me da tristeza, cólera me da, que ayer se cumplieron 42 años del asesinato de Rutilio Grande y el lunes próximo se cumplen 39 del asesinato, del martirio de Monseñor Romero, y que estemos discutiendo esta ley Parker, que es un adefesio, un homenaje a la impunidad. ¿Sí? A mí me da cólera, francamente, se los digo. Entonces, porque Monseñor Romero decía que se haga justicia, que no queden crímenes, tantos crímenes manchando a la patria, que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé indemnización a las familias que quedaron desamparadas, ¿verdad? Y pongo el ejemplo del Papa Juan Pablo II siempre. Cuando sufrió el atentado, de las primeras cosas que hizo fue ir a la cárcel, a donde Ali Auca, ¿verdad? Y lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel, con todo el poder que tenía. Entonces, propuesta. Bueno, aquí hay dos tipos de responsables, ¿verdad? Imprescindibles y responsables prescindibles, ¿verdad? Los que entraron al campus de la UCA, ¿verdad? Que era tropa élite del batallón élite, Atlacat, ¿verdad? Que estuvieron ahí un par de días sin hacer nada, mientras sus compañeros estaban combatiendo contra la guerrilla en la ofensiva, hasta el tope famosa. Pudo haber sido esa tropa, o pudo haber sido policías nacionales, con 5 era suficiente para someter a 6 sacerdotes desarmados, ¿verdad? Y a 2 mujeres, ¿verdad? Pero no, hicieron eso. O sea, esos son los autores, los autores prescindibles, ¿verdad? Pero los imprescindibles son los que dieron las órdenes, los que financiaron, los que encubrieron, ¿verdad? Y los que siguen insistiendo en mantener la impunidad. Entonces, a esos sí hay que someterlos a la justicia, ¿verdad? Y darles, y someterlos a penas adecuadas, apropiadas, no a estas, ¿verdad?, payasadas que están planteando aquí. Entonces, yo creo que mi propuesta es la siguiente, ¿verdad? Con estos hay que plantear la justicia retributiva, y voy a ocupar los términos técnicos, ¿verdad?, que es aplicar la ley, ¿verdad?, para que se sancione adecuadamente a los responsables en los tribunales de justicia. Según el acuerdo de Chapultepec, eso era lo que había que hacer. Y eso lo firmaron ellos, para que se tuviera el efecto ejemplarizante de los tribunales de justicia. ¿Cuál era ese efecto ejemplarizante? Decirle a la sociedad salvadoreña, de ahora en adelante nadie va a estar por encima de la ley, ¿verdad? Y que se sometieran a los otros, a espacios comunitarios, a los prescindibles, que eran a espacios comunitarios para sanar heridas. O sea, yo desaparecí a sus hijos, señora, ¿verdad? Le voy a decir dónde están, ¿verdad? Y le pido perdón, de verdad. Y como reparación, como sanción, la comunidad que él le diga, bueno, repárele la casa a la señora, que se le está cayendo, porque le mataron a todos sus hijos. Ese tipo, o sea, se puede diferenciar, creo yo, pero aquí no se está haciendo eso. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Benjamín. Ima, ha sido un gusto, le vamos a llevar seguimiento al tema, espero que nos volvamos a encontrar en función también de las decisiones y acciones que se den en las instancias políticas y en la Asamblea Legislativa. Ha sido un gusto compartir con ustedes, también a ustedes, amigos y amigas, será hasta mañana, 6:30 en República.